Mateo 16, 22. Dice así. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. En ninguna manera esto te acontezca, le decía al Señor. Recuerde que está reconviniendo al Señor. ¿Por qué le está diciendo esto Pedro? Porque el 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le reconviene al Señor, le contradice y le dice, no puede ser así, Señor. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro, versículo 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La palabra es bastante dura, ¿verdad? Pero ahí hay un mensaje tremendo. Cuando nosotros entramos en indiferencia, en no cumplir los planes de Dios, Satanás es que nos está impulsando a hacer esas cosas. Y Jesús lo sabía. Y la otra es que muchos de nosotros no ponemos la mira en el Señor. Él no es nuestro primer lugar en nuestra vida, no que en las cosas de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga este texto, abnegación, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo. Pueden sentarse. 1981. El escritor colombiano Gabriel García Márquez escribió una obra que se llamaba Crónica de una muerte anunciada. Yo recuerdo haber leído esa obra. Se trataba de alguien que murió injustamente, mientras que la sociedad no hacía nada por evitarlo. Y cuando pensaba yo en esa obra, y pensaba también en el diálogo íntimo de Jesús con sus discípulos, cuando les está anunciando su muerte y su resurrección por primera vez, era una muerte que era inevitable. Él tenía que morir sí o sí. Había venido para eso, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y perdonarnos de nuestros pecados. Un inocente por todos nosotros los culpables. Y Jesús aquí no está anunciando un camino fácil, un camino sencillo. Era un camino duro para él. No era fácil cumplir esta voluntad de Dios. El camino del Señor fue un camino de sufrimientos, un camino de conflictos, un camino en el cual sus discípulos eventualmente de alguna manera tendrían que caminar también. Tendrían que transitar. Querían ser imitadores de Él. También sus discípulos tendrían que pasar dificultades. Pero ante esta declaración del Señor, Pedro cometió una falta. Siempre Pedro, porque Pedro era un poco impulsivo, boca suelta. Quería corregir hasta al Señor. Y él pensaba en voz alta. Todo lo que sentía y pensaba lo expresaba, era impulsivo. Y el Señor de vez en cuando tenía que pegarle en la boca para que aprendiera.
Y Pedro, hermano, cometió una falta. Dice el versículo 22 que lo tomó aparte. Ven, Señor Jesús. Y comenzó a reconvenirlo. En otras palabras, lo que tú planeas hacer, yo pienso que no está bien. Eso no es de Dios. Eso no es aquí. Se creen hasta demasiado bíblicos y dicen, eso no es bíblico. Eso no debe ser así. Señor, le dice, ten compasión de ti mismo. Las palabras que usa Pedro. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, no debes de permitir que esto te pase a ti. Jesús le responde a Pedro con palabras de tono fuerte, ya lo leímos, versículo 23. Apártate de mí, Satanás, le dice, me eres estorbo. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, están poniendo la mira en las cosas de los hombres. Necesitas aprender a ver con los ojos de la fe. Y en el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo, Jesús había elogiado a Pedro. Lo había elogiado. Porque Pedro le había dicho, le había contestado por revelación de Dios, fíjense ustedes, la pregunta que Jesús había hecho. Y esa pregunta era, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Primero preguntó el Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, algunos dicen que eres Elías, algunos que eres Juan el Bautista, algunos que eres alguno de los profetas, etcétera. ¿Y ustedes quién creen que soy yo?, le preguntó el Señor. Y Pedro, que era siempre el impulsivo, ahora le contesta bajo una revelación del Padre y le dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, unos versículos un tiempito más tarde le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No estaba diciendo esto o haciendo esto por revelación del Padre como en los versículos anteriores, sino que ahora en su propia carne. Es que Pedro está tentando a su maestro para que no vaya a la cruz. Eso es todo. Era una manera de obstaculizar la misión de Jesús en la tierra. Y eso el diablo también lo quería, de que él no muriera por nosotros. Ante la reacción de Pedro, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles a sus discípulos una gran verdad. Y esta verdad es acerca del discipulado de usted y de mi persona. Y les dice el Señor un mensaje, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Como que quiso decir el Señor, ustedes deben de saber que este camino no es tan fácil. No es como salir a pasear al parque, ni irse a la playa. Este camino a veces es duro, pero esa es la condición al discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí. Vivimos en una sociedad que le rinde culto al yo. Cremas, cirugías plásticas, narcisismo, hedonismo, egocentrismo, gente autónomo, etcétera. Son palabras que parecen raras, pero que todos tienen que ver con el culto al yo. Esto es lo que Satanás quiere, hermanos míos. Que nos concentremos en nosotros mismos, en buscar el placer, en buscar vivir una vida suave, una vida indiferente, una vida sin esforzarnos, una vida sin entregarnos de todo corazón. Esto es lo que Satanás está buscando. Si hay algo que Satanás quizás no puede sacarlo de la iglesia a usted, pero entonces trabaja para que usted se vuelva un cristiano indiferente, un cristiano frío, un cristiano que no quiere hacer nada, no quiere trabajar para la viña del Señor. Todo lo contrario es lo que el Señor pide. Y lo que el Señor quiere es que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos su cruz
y le sigamos, como es de requisito, a ser discípulos de Él. Negarse a sí mismo no es asumir algún narcisismo externo y falso, sino poner los intereses del cielo primero y por encima de todo en la vida. Negarse a sí mismo tampoco es un ascetismo. Disculpe estas palabras, pero se las voy a explicar para algunos que no saben. Un ascetista es una persona que golpea su cuerpo, que trata de sacrificarse, que vive en ayuno siempre, que vive siempre, según él, haciendo vigilias para agradar al Señor, que golpea su cuerpo, que camina de rodillas, cuadras enteros para agradar a Dios. No es ascetismo externo y falso lo que el Señor está pidiendo. Eso no es tomar la cruz de Cristo. Tomar su cruz no significa soportar alguna carga irritante. Lo que significa tomar la cruz de Cristo es renunciar a las ambiciones egoístas en nuestra vida. Es buscar siempre nuestro propio yo, no buscar la voluntad de Dios. Eso es no negarse a sí mismo. Cuando uno, hermanos, está preocupado solamente en uno como persona, eso no es negarse a sí mismo. Sacrificio, eso es lo que significa negarse a sí mismo. Que aunque la carne quiera algo, nosotros debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y esto trae consigo una vida interna. Trae consigo, hermano, una entrega completa, una experiencia de vida donde hemos decidido entregar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la gloria de Dios. Pedro, siempre Pedro cuando se trata de eso, en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30, Pedro está preocupado porque él ha aprendido una lección. Aprendió la lección que el Señor le dio. Niégate a ti mismo y sígueme, toma tu cruz. Y aunque fue fuerte la reprensión, él aprendió. Pero ahora está preocupado porque dejó muchas cosas por seguir al Señor. Y mire lo que le dice en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya lo había hecho Pedro. Había dejado todo lo que tiene que ver con lo carnal y lo mundano y le había seguido. Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es raro que en la segunda parte el Señor no menciona mujer, ¿verdad? Dice que y la suegra tampoco, ¿verdad? Miren, la primera parte dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer. Pero ya cuando dice la parte final, que recibe 100 veces más ahora en este tiempo, menciona casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra. Hasta ahí se queda. No dice 100 veces más mujeres si las has dejado, porque es pecado, ¿verdad? Pero las cosas materiales se está refiriendo el Señor que hayamos dejado, o quizás por no ponernos cargas que nos traben para servir más a Dios. Porque aunque usted no lo sepa, hay mujeres que atrasan a sus maridos para que puedan servir a Dios. Demandan toda la atención para ellas mismas, el yo, para ellas mismas.
No dejan que su marido gaste tiempo y esfuerzo y hasta dinero por causa de la obra de Dios. Ahora, no solo hay mujeres, también hay hombres que son duros para servir a Dios. Y yo he tenido experiencias a través de toda mi vida, y es que casi siempre en una familia la mujer es la primera que se convierte al Señor. Y de uno de hombres duro. Y estamos en las iglesias llenas de mujeres solas y sus maridos, porque esos hombres no quieren servir a Dios. Y hay algunos que llegan al extremo de impedirle a sus mujeres que sirvan a Dios. Gracias a Dios por las mujeres que tienen maridos que, aunque no se han convertido, las dejan que sirvan libremente al Señor. Pero hay muchos que se oponen. Yo recuerdo a un hombre que después se convirtió al Señor en la iglesia donde yo me congregaba. La hermana se convirtió primero al Señor, y cuando iba a los servicios, allá eran por la noche los servicios, y regresaba a la casa, le ponía una tranca a la puerta, porque allá no hay chapas como esas, ¿verdad? Sino que las chapas es una tranca así atravesada a la puerta. Ahí queda bien segura y cerrada. Le ponía la tranca a la puerta para que la mujer no pudiera entrar, y ahí se quedaba afuera. Y a veces regresaba y iba para mi casa a hablar con mi mamá y a decirle que la habían dejado afuera y que no podía entrar. Situaciones así, hermanos, pasan. Hay muchas cosas que nos pueden impedir. Hay hombres que son llamados al ministerio, estoy hablando por experiencia, y que sus ministerios no han sido prósperos porque sus mujeres han sido un estorbo para servir al Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que pueden impedir. Pero la realidad es que si nosotros dejamos cosas materiales, cosas de la tierra por servir al Señor, Dios nos bendice al 100%. Y dice claro ahí el Señor, aquí en este tiempo y después la vida eterna. Así que podemos hacer dos cosas: o tener piedad de nosotros mismos o negarnos a nosotros mismos. Tener piedad de nosotros mismos es lo que le pedía Pedro a Jesús. Jesús, ten piedad de ti mismo, que no te acontezca esto. Podemos escuchar la voz de Satanás a través de Pedro y tener piedad de nosotros mismos, o podemos escuchar el mensaje de Jesús: niéguete a ti mismo. O sea, abnegación. Hoy les hablaré del tema esa, abnegación, la condición al discipulado. Hace 38 años, yo era un jovencito de 22 años de edad. Ya me había graduado del Instituto Bíblico aquí en Los Ángeles. Y me habían puesto como maestro del Instituto Bíblico La Hermosa. Y recuerdo que un día yo llegué a dar la clase que me correspondía. Y el hermano Sergio Rodríguez, que era el presidente del concilio en ese entonces, puertorriqueño, ya partió con el Señor él, llegó conmigo y me dijo: hay un grupito de hermanos que han comenzado una iglesia como tipo célula, son poquitos. Me dijo, el líder solo arrancó un tiempito, ¿verdad? Digo tipo célula, pero ya era iglesia, ¿verdad? Arrancó un tiempo el líder, no aguantó mucho, me dijo. Tiene problemas, hermano Noé, así. ¿Sabes qué, hermano Noé? A ti es que te piden. Te vayas de pastor. Yo ni había soñado, hermano, en eso. Yo quería ser evangelista. Además, andaba como evangelista predicando y cantando en un dúo con mi cuñado. Y aquello me cayó por sorpresa. Yo le dije: hermano, deme 2 semanas para orarle al Señor, para platicar con mi esposa y para tomar esta decisión. 2 semanas, por favor. Pasaron las 2 semanas. Yo hablé con mi esposa y le dije: nos tiramos al trabajo en la obra del Señor. Acordamos que sí. Y llegué con él y le dije: sí, hermano, acepto la propuesta. Nos fuimos. Pero cuando uno tiene una responsabilidad, ya no es lo mismo como ser miembro de una iglesia.
Cuando uno es miembro de la iglesia, puede faltar cuando le da la gana. Y aunque es irresponsabilidad, pero uno se siente en esa libertad, ¿verdad? Y cuando es pastor, principalmente cuando está recién llegado, no puede hacer esas cosas. Y luego, que había muchos cultos, había muchos compromisos, y era una rutina bastante mayor. Total, que pasaron algunos meses y yo ya no aguantaba. Y el primer líder que había comenzado el grupito aguantó 1 año o 2, no sé cuánto aguantó. 1 año. Yo meses ya estaba fundido. Y recuerdo que llegué desanimado donde el hermano Sergio y le dije: hermano, como que se me está haciendo pesado esta cosa. Y el hermano Sergio, así en ese dialecto puertorriqueño, en ese estilo de hablar puertorriqueño, me dice: no, hermano Noé, tú puedes, sigue adelante, a ti es que te quieren, yo no tengo a nadie a quien mandar. Pues me quedé observando. Y había un hermano recién convertido allí en la iglesia que ya había sido nombrado diácono. Y ese hermano, le encantaba andar haciendo ayunos en la montaña, yendo a evangelizar. Se iba a las misiones y allí evangelizaba y trabajaba. Y debo reconocer que siempre en las iglesias hay hermanos que trabajan más que el pastor. Y ese hermanito sirven de inspiración aún para los líderes, pastores, aunque usted no lo crea. Yo llegué a la iglesia cuando solo Mercedita había nacido, tenía 3 meses. Después nació Damaris, después nació Novecito. Ya con 3 niños la carga se va haciendo más duro, porque no es lo mismo uno solito que con niños va a estar ahí. Y uno comienza a poner pretextos. Y aunque yo no pasaba en la casa, quien lidiaba con los niños era mi esposa. Yo pasaba trabajando duro en una fábrica. Trabajaba demasiado, muchas horas. Y aparte tenía la iglesia. Ya no aguantaba. Pero veía aquel hermanito que tenía los mismos niños que yo tenía. Los mismos niños, y ahí andaba en todos lados, hermano, trabajando en la iglesia. Entonces yo decía: si este hermanito puede, ¿por qué yo no? Ese era ella. Si este puede, ¿por qué yo no voy a poder? Y me sirvió de inspiración. Ahora, el problema de muchos de nosotros que vemos al que es vago, al que no quiere trabajar, al que como nosotros somos iguales, a ese es que miramos y tratamos de imitarlo. Pero yo les pido en esta hora, en el nombre del Señor, porque Él es el que está pidiendo abnegación, fíjense en los que son abnegados en el trabajo de la viña del Señor. No se fijen los vagos. No se fijen en los haraganes, decimos ya en Centroamérica. No se fijen los indiferentes, porque va a terminar mal. El himno que oíamos dice: a los mismos santos detienen su andar la indiferencia. Los cielos diáfanos y bellos se tornan oscuros queriendo llorar, y hay un grito desde el cielo que dice: oh hombre, oh mujer de Dios, despierta. ¿No ves que la indiferencia te aleja de Dios? La falta de abnegación nos aleja de Dios. Y por eso he llegado hasta aquí, porque desde joven he visto a los hombres y mujeres somos negados. Recuerdo cuando era presidente de los jóvenes, yo tenía la tesorera, 17 añitos tenía yo. La tesorera de la iglesia era una muchacha de oración, hermano. Amén. Llena del Espíritu Santo. Hablaba lenguas y profetizaba. Una
una muchacha entregada al Señor. Y en los cultos de oración que hacíamos en la iglesia, allá no hay carpeta como aquí. Habíamos logrado poner ladrillo en la parte de arriba de la plataforma de la iglesia, pero en la parte de abajo solamente se le había echado una capa de cemento. Pero aquella capa de cemento no estaba muy pulida. Y habían arenitas así como piedritas, hermano. Y yo crecí en una iglesia donde no se permitía orar parado en la iglesia. Había que hincarse. ¿Cuántos crecieron en alguna iglesia así? Hermano, okay. Había que arrodillarse. Y no importa que hubiera un charco de agua ahí, en el lodo, ahí tenía que doblar las rodillas uno. Son posiciones que raras, ¿verdad? Poco extremistas de nuestras iglesias. Y usan textos como: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Y no solamente eso, sino que criticamos a los hermanos de las asambleas de Dios, porque ellos sí oraban de pie al Señor. Ven, está hermano Misael, que era de asambleas de Dios. Nosotros nos creíamos más santos, por eso teníamos que doblar las rodillas. Pero lo que quiero contarles es esto: no los extremismos ni las cosas esas que a veces hay en las iglesias, ¿verdad? Llegábamos al culto de oración. Aquí en el altar yo me iba a arrodillar junto a ella. No es que me gustara, sino que era por estar junto a ella ahí orando, ¿verdad? Jovencito. Y aquella hermana se ponía a hablar lenguas y orando, hermano. Yo hincadito ahí a la par de ella. Pero resulta que cuando pasaban 15 minutos, yo no aguantaba ya la posición de las rodillas. Había unas arenitas que se metían en las rodillas, hermano. Entonces yo me ponía de otro lado, así de otra posición. Y después de que pasaba una hora, pues casi terminaba sentado yo. Estaba duro estar de rodillas. Y cada vez que pasaban 15 minutos y yo me cambiaba de posición, la veía. Y ella rectecita orando al Señor ahí. Después pasaba en otra posición y ya no aguantaba en esa posición. La volteaba a ver, rectecita orándole al Señor. Y yo me enojaba conmigo mismo. Decía: la hermana no tiene ni pantalón. Claro, era prohibido en nuestra iglesia que alguien se pudiera pantalón, las mujeres pues. Y no tiene ni pantalón y a pura rodilla pelada están sobre esas arenitas y ni siente eso, ella concentrada con el Señor. Y yo que tengo pantalón, pues tengo que aprender a ser macho para servir al Señor, ser hombrecito. Entonces me entraba coraje y me ponía de rodillas. Aunque me duela, voy a seguir orando, y deseando que se terminara la oración. Y la sentía tan lejos junto, tan larga, ¿verdad? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hay que fijarse en la gente abnegada, hermano. Y hay que tratar de imitarla. Por supuesto, había un montón de sentados ya, solo 15 minutos, y parecían que tenían resorte, ¿verdad?, en las rodillas y se iban a sentar en el culto de oración. Entonces, a mí me gustaba ver aquella que estaba orando bastante. Porque si veía para atrás, veía a los que estaban sentados, me iban a dar ganas de irme a sentar a mí también. Hay gente abnegada en las iglesias. Sí, hay gente abnegada, hermano. Hay gente que uso esa expresión: me quito el sombrero, como se han entregado y sirven al Señor. Hermano, ellos quisieran que hayan cultos todos los días para estar orando al Señor en la iglesia. Aleluya. Ellos ven a cualquier persona en la calle y le hablan del Señor, le dicen la palabra. Hermanos, si están preguntando si hay algo que pueden hacer en las iglesias porque quieren servir. Esa gente abnegada hay que invitarla. Aleluya. Porque eso es lo que el Señor nos recomienda. O puede oír a Pedro hablando por inspiración de Satanás: ten piedad de ti mismo, hombre. No te esfuerces mucho. Mira que te vas a hacer viejito rápido. Mi papá,
mucho tiempo fue copastor en una iglesia. Pero cuando yo le preguntaba, ¿y por qué no agarro una iglesia, papá? Y él me decía, no, es que no quiero hacerme viejo tan rápido. Decía que los pastores se hacían viejitos rápido. Ten piedad de ti mismo, hombre. Eso es lo que dice el diablo. Sigo con el mensaje. Tener piedad de uno mismo también se llama narcisismo. Eso nos hace a un lado cuando se trata de exponernos, no esforzarnos. Es vivir una vida sin esfuerzo. Imaginémonos, hermanos, si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. Solo póngase a pensar. ¿Qué hubiera sido de nosotros? La sugerencia de compadecerse de uno mismo es de Satanás. Jesús lo dijo claro. Apártate de mí, Satanás. Esa sugerencia no es de Dios. ¿Para qué vas tantas veces a la iglesia, hombre? Tanto culto. Estoy aburrido de oír tantos mensajes. Yo que el pastor es de largometraje. Con una vez que vayas a la iglesia es suficiente. Y hay unos que han llegado más al extremo. Yo no necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Aunque usted no lo crea, hay cristianos viejos, malamañosos, que han llegado a esa conclusión, hermano. Por supuesto no son ustedes, porque ustedes están aquí, ¿verdad? Y la iglesia abre nuevas estrategias. Y la iglesia abre nuevos proyectos. Y la iglesia abre sistemas de trabajo. Y la iglesia abre nuevos grupos de trabajo. Y la iglesia busca una estrategia para involucrar a la gente. Y la gente sabe contarla, dice a uno: no cuente conmigo. Pero ¿cuáles son nuestras excusas para evadir nuestra vocación cristiana, nuestro llamado, nuestra responsabilidad como pueblo de Dios? ¿Acaso son válidas nuestras excusas? Es la pregunta. Sé que a veces se hace difícil. Y como a Pedro, se nos hace difícil oír que el camino que viene por delante es un camino un poco duro. Y Pedro no lo puede entender. ¿Por qué entregar nuestra vida al servicio del Señor? Es como que Jesús le está diciendo: habrán problemas, habrán vicisitudes, habrán momentos difíciles, habrán conflictos. La mayoría de veces vas a tener que negarte a ti mismo. A poner al Señor por encima de todo. Y mire que menciona lo más preciado ahí. Menciona padre, menciona madre, menciona hijos, menciona casas. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ya dije antes que no es algún ascetismo externo, porque aún eso puede ser una glorificación del ego. A ver, les explico esto. El ascetismo externo se puede convertir en una glorificación del ego. O aquel que va a la montaña a ayunar 7 días. Y allá viene con la cabeza grande, el ego grande. Se creen más santos que todo. Entonces pasa al altar y dice: esos chuletudos que no ayunan.
¿Sabes qué, hermano? Yo me fui a hacer 7 días de ayuno, sin comer en la tarde, seguidos. Está glorificando a él mismo como persona. Eso es ese tipo externo, glorificación del ego. Ya por poco ora como el fariseo, como aquel fariseo hipócrita, ¿no? Viene tan santulón que dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como esta chuletudo que está sentado ahí, el hermano tal. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmo de todo lo que poseo. Pero ese otro deja mucho que desear. Glorificación del ego. ¿Era verdad que ayunaba? Posiblemente sí. Ayunaba más que nosotros. Era más fiel en los diezmos más que cualquiera de nosotros. Lo que decía era cierto. Pero de nada le servía, porque era glorificar el ego. Vuelvo a repetir, abnegación es renunciar a las ambiciones egoístas. Es poner primero al Señor antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. Mateo 6:33 lo dice claro: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y verás que las demás cosas, las demás bendiciones se te van a ser añadidas. Dios va a bendecirte cuando tú hagas esto. Y cuesta entenderlo esto. Cuesta asimilarlo. Ahora ya voy entendiendo a Pedro, ¿verdad? Cuesta. ¿Por qué tiene que ser así? Pero es que si queremos que Dios se glorifique, que Dios bendiga a la iglesia, que haya crecimiento, que haya bendición en la iglesia, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Hay gente que es tan tacaña, que le sirve al Señor hasta donde no se involucre su cartera. Porque si ya le toca su cartera, no estoy dispuesto. ¿Y qué tal si el Señor te dijera un día: dame todo lo que tienes para la obra misionera? Que no te lo diga a través de mí, que el Señor se te aparezca personalmente. Porque ganas de decirle a mí me sobran, ¿verdad? No, que el Señor se le aparezca. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué tal si un día viene el Señor, te quiere a ti para una obra grande sobre la tierra, y un día el Señor te prueba al igual que Abraham y te dice: dame a tu único hijo? Bueno, no era el único, pero el hijo de la promesa. Abraham ya tenía a Ismael, ¿verdad? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Qué tal si un día el Señor se te aparece y te dice personalmente: necesito que entregues tu vida? Por causa de mi obra, no por causa de tu mujer ni de tus hijos, no, por mi obra. Porque los apóstoles de la iglesia primitiva murieron por el evangelio, no por sus familiares, por alguien más en sí que fuera pariente de ellos. Murieron por el evangelio. ¿Qué le diríamos? A veces cuando estamos emocionados podemos decir: Señor, te entrego mi vida, tómala, hágalo como tú quieres. Pero cuando viéramos un cuchillo aquí, a ver si es cierto.
Está entendiendo a Pedro ahora, hermano. ¿Por qué se le hizo tan duro a Pedro? Y la verdad es que el Señor está pidiendo abnegación. Tenemos que ser libres del yo. Quizás un día podemos decir con Pablo, Gálatas 2:20, podemos decir con él. Ese fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de jovencito. Pero una cosa es aprendérselo de memoria y otra cosa es ponerlo en práctica. Gálatas 2:20, Pablo sí lo decía y lo hacía. El texto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? La verdad, hermano, que usted tiene que tener esa relación entre usted y el Señor. ¿Hasta dónde está dispuesto a entregarse abnegadamente al Señor, a servirle, a entregarle su vida? Dios tiene que tratar con usted y conmigo. Lo único que sí le pido con todo mi corazón, deje la indiferencia. Deje de preocuparse solamente en usted. Ese es el mensaje. Aprendamos a dar el primer lugar a Dios. Termino de una vez. Es difícil que haya un servicio eficaz sin abnegación. Juan capítulo 5 versículo 30 dice que Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue tan abnegado que siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Ahí dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, pues no busco mi voluntad, sino del que me envió. Juan 8:28, no hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Juan 14:10, el Padre que mora en mí hace las obras. Y el Señor pensaba que era necesario negar un ego santo, porque podríamos decir así, el ego santo del Señor. ¿Cuánto más diremos nosotros de nuestro ego pecaminoso, hombre? ¿Es posible vivir una vida abnegada? ¿Qué cree usted? ¿Cuántos creen que es posible vivir una vida abnegada? Es posible, si no el Señor no lo hubiera pedido. Y yo he visto, hermano, a hombres y mujeres abnegadas servir al Señor. Están dispuestos a todo por la obra del Señor. Yo he visto. Y cuando los veo o cuando leo la historia acerca de esos hombres, mujeres, digo, hombre, qué inútil soy yo. Y no me queda otra forma que llegar a otra conclusión, porque me comparo, ¿verdad? Al compararme digo, qué inútil. Tira ese aire y se pone caliente. Y que le baje, sí. ¿Es posible la abnegación? Yo le voy a decir una cosa, hermano, así rapidito. Si lo intentamos por nosotros mismos, va a estar difícil. No es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor la ayuda para poder ver las cosas de una manera diferente. Y mire que Dios está real porque después que nos hace el pedido de abnegación, Él nos da promesa que nos va a bendecir. No hay nada que podamos hacer por el Señor que el Señor no nos recompense. No hay nada que demos para el Señor que el Señor no lo multiplique y nos regrese a nosotros. Dios nos bendice. Por eso yo cada vez que me pasa algo, pienso y digo,
Una lección quiere darme el Señor. Hace 15 o 20 años que no me daban un ticket la policía. Ya hace un par de semanas venía la 138, venía de Lancaster de visitar a mi suegra. Cuando estaba un highway patrol así metido no lo vi yo. Ya cuando lo alcancé a ver fue porque se movió y le dije a mi esposa: este hombre está saliendo ahí para seguirme a mí. Y sí me fue siguiendo un rato, porque primero revisan las placas a ver si no es un conductor peligroso el que va manejando, ¿verdad? Ya después pues me puso las luces y llegó un gringuito, un joven gringuito. Me dice así bien amable: señores, yo soy el oficial fulano de tal, y los paré porque iban caminando un poco rápido. Y yo le digo: sí, de veras, iba caminando muy rápido. Yo ya sabía, ¿verdad? Porque una de esas preguntas así rara. Y después me dice, porque en realidad yo podía reclamarle porque, ¿verdad? Pero no es culpa de él. Ponen velocidades ridículas en lugares porque en una carretera de 2 carriles de ida, 2 carriles de regreso, y luego derecho la carretera a 55 millas por hora le ponen. Y nadie va a 55, ¿no? Pero me dijo: lo que pasa es que a ti te caché, me dijo. Así suavemente, ¿verdad? En lugares de 55 millas por hora y te caché a 80, me dijo. ¿Y cómo así que me cachaste? Le dije: ya no me digas, esa pistolita que cargas ahí, ¿verdad? Y él me dijo: sí. ¿Ni cómo reclamarte? Le digo yo, si usaste la pistolita, pues ahí está. Y por último tuve que decirle: gracias por el ticket, hombre. Lo duro es cuando llegué a la casa y me puse a investigar cuánto cuesta un ticket de velocidad. Y decía ahí 380 si vas 15 millas de más de la velocidad. Pero si vas después de 15 millas, 480 más escuela de tráfico. Comencé a hacer, todavía ni me ha llegado, pero ya yo hice la suma, me va a costar más de $600. Voy a tener que pedirte una ofrendita, hermano Aina. Al principio quise hacer, la primera cosa que quise hacer: no vuelvo a ir donde esa mi suegra. Sí, es la reacción del ser humano. Por culpa de ir a visitarme, me trabaron $600 de multa. ¿A poco usted no ha actuado así alguna vez? Y casi a decirlo iba cuando el Señor me cerró la boca, ¿verdad? Dios nos ayude. Y comencé a pensar. No les voy a contar tantas cosas, pero entre las cosas que pensé es que yo me vine con un poco de sentimiento, porque quería darle unos $200. Tú ya sabes a quién. A un pastor en El Salvador al que fui. Y me vine sin dárselo. Y otro pastor de nuestro concilio que fue y le ayudó, me contaba: no, el hermano está en una pobreza tremenda, que yo tuve que comprarle una refrigeradorcita, me dijo, y una cosita para que cocinara, porque ni eso tiene.
Entonces me pegaba más al Señor y le dije: Señor, a veces uno se hace loco, ¿verdad? Cuando se trata de sentir, y uno chifla y se hace loco. Se me olvidó. ¿Y qué? No se le olvidó, mentira. Y en el ticket se me va a ir el triple. Pero el que es cerrado no piensa en eso. Piensa de la otra forma. No vuelvo a ir donde esa suegra. Así piensa. Y le pone culpa a cualquier cosa, pero no se acuerda que Dios puede estar enseñando algo. Es más, Dios le está enseñando algo. Primero, a que no corra tanto, ¿eh? Yo le di, no me quedó otra que decir al oficial: muchas gracias, hombre, por el ticket. Estoy diciendo, muchas gracias. Y él se rió nomás y me dijo: maneja seguro solamente. Ride safety, me dijo nomás. Es todo. Aleluya. ¿Qué haremos, hermano? ¿Seguiremos compadeciéndonos a nosotros mismos? ¿Seguiremos pensando como Pedro? Impulsado por Satanás mismo. No, yo no tengo que buscar mi cuerpo en abnegación. Yo tengo que buscar el bienestar, el hedonismo, buscar el placer para uno mismo, el bienestar. Con que yo viva bien, la obra del Señor no importa. Con que yo sea salvo, no importa que otro se vaya al infierno. Seguiremos buscando siempre nuestro placer, nuestro bienestar. Seguiremos sin tomar la cruz de Cristo. Seguiremos siendo ególatras. Seguiremos siendo autónomos. Seguiremos siendo autosuficientes y egocéntricos. O dejaremos que Cristo vive en nosotros, que Él tome control de nuestra vida, y que aunque suframos, tenemos que aprender a vivir para Él. Aleluya. Seguirlo primero es seguir la voz del diablo, pero seguir la abnegación es oír la voz de Jesús. Y yo les aseguro que esa abnegación trae bendición, y bendición presente, como dijo Jesús. No es solamente en la vida eterna, sino que aquí, mientras vivamos, Dios nos va a bendecir. Pero necesitamos entregarnos, renunciar a nosotros mismos. Necesitamos comprometernos, entregarnos a Dios en alma, cuerpo y espíritu, a decirle: Señor, yo quiero ser mejor cada día. Quita de mí el orgullo, quita de mí la vanagloria, quita de mí la cosa que me impida para servirte. Que mi vida, Señor, sea para ti. El joven a veces haya pretexto y dice: tengo tiempo. Pero yo conozco una multitud de viejos que dicen lo mismo. A ver qué tiempo el que tiene ya. Y no quieren servir al Señor. Y a veces lo que hemos crecido en la iglesia, hemos comenzado a retroceder y pensar que a veces cuando jóvenes éramos mejores, y ahora como viejos nos hemos vuelto diferentes. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y oigamos el consejo de Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Ese es mi mensaje, dice el Señor. No oigan el de Pedro: ten compasión de ti. No lo oigan. Porque eso es egolatría, eso es narcisismo, eso es hedonismo, eso es tener cuidado solamente del yo. Estamos de pie, por favor. Señor.
Señores, la relación con el Señor no es una religión donde usted tenga que ir a misa el domingo. Después de salir de misa ya cumplimos con el compromiso. Nuestra relación con Jesús es personal, tiene que ser todos los días, en todo lugar, donde quiera que andemos. Él debe ser primero en nuestra vida. Él debe ser primero en nuestra vida. La abnegación es lo que el Señor está pidiendo. Vuelvo a decir otra vez, no oigas la voz del diablo que te dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo. Oigamos la voz de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Queremos que el Señor nos regale muchas almas. Seamos abnegados. Deseemos las almas, oremos por las almas, pensemos en las almas, supliquemos al Señor por las almas, amemos a las almas perdidas, llevemos este mensaje, que nuestro cansancio descanse a otros, que nuestro dolor sane el dolor de otro, que nuestra luz alumbre la oscuridad de otros, que nuestra experiencia haga un impacto en los corazones de otros. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser el primero. Y yo le digo con seguridad, porque fue el Señor que lo dijo. Usted hace eso, Dios le va a dar en abundancia las cosas materiales. Pero usted no está poniendo la mira en las cosas de abajo de los hombres, sino que pone a Dios en número uno. A veces nos hemos hecho tan duros para el Señor. Yo a mis hijos les hablo directo porque son mis hijos, ¿no? A ustedes a veces no. Pero un día de estos me invitaron a comer a un restaurante fino, mis hijos. Cuando yo les pregunté, ¿ya cargaron la propina en la cuenta? Me dijeron que no. ¿Y cuánto es que dejarle? 20% dijeron. Yo los enfrenté y les dije, ¿cómo les cuesta a ustedes dar el 10% para Dios y darle 20% a una mesera? No les cuesta, algo está pasando. ¿Qué es Dios para nuestra vida? Es la pregunta. Que no cierra sus ojos, que le dice, Señor, ayúdame que tú seas el primer lugar en mi vida, que tu obra, que tu evangelio, que tu iglesia. Negación es el requisito para un buen discípulo. Dios no quiere discípulos indiferentes. Dios no quiere discípulos malcriados, discípulos indisciplinados. Dios está buscando discípulos abnegados. Él quiere hacer la diferencia en nosotros. Abnegación. Ayúdanos a todos, Señor, porque todos lo necesitamos. Ayúdanos a despertar, porque el grito de alerta está ahí.
Oh mujer de Dios, hombre de Dios, despierta. ¿No ves que la indiferencia te aleja de Dios? Te roba el amor. Te hace perder grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Nos hace perder. Dios mío, que nuestra mente, todo nuestro ser está puesto en ti como en primer lugar. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil. Es difícil. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Oramos por los que no pudieron estar, Señor, ahora en este servicio. A donde estén, allí los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.